14, 16 y 17. Hechos 14, 16 y 17. Alejandro, ¿puedes leer? Hechos 14, 16 y 17. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar de sus propios caminos, siguiéndose dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La palabra o la frase clave aquí es que él no se dejó a sí mismo sin testimonio. A lo largo de toda la historia, Dios ha dado testimonio que Él es un Dios bueno. ¿Cómo? Enviando lluvias, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Incluso los incrédulos tienen que comer, los incrédulos tienen momentos de alegría en sus vidas, y eso es un testimonio de que existe un Dios bueno. Y eso se llama el control de Dios, se llama la providencia de Dios, cómo Dios controla la historia. Dios se revela a sí mismo por medio de la creación y también por medio de su control de la historia, de su providencia, de las estaciones, de las cosechas, de las lluvias, del sol que nosotros podemos disfrutar. Dios mismo está sosteniendo nuestras vidas en este momento. Él nos está dando el aire para que podamos respirar, nos está dando la fuerza para que podamos aspirar ese aire, está haciendo latir nuestro corazón, está haciendo funcionar nuestro cerebro. Pero lo increíble de todo esto es que Él no solamente está sosteniendo las vidas de sus hijos, está sosteniendo las vidas de los incrédulos también. Y eso es un testimonio de que existe un Dios bueno. Porque hay gente que odia a Dios, ¿no? Hay ateos que hablan, se burlan, blasfeman de Dios. ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no los mata en ese instante? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Es una forma en que Él da testimonio que Él existe y que es bueno. ¿Para qué sirve entonces la revelación general? ¿Para qué sirve la revelación general? Para dar a conocer ciertas cosas de Dios, no todo, ciertas cosas, ciertos atributos de Dios. Viendo la creación, viendo la historia, podemos decir, Dios existe, es un Dios bueno, es un Dios poderoso, es un Dios eterno. Eso es lo que podemos decir, es un Dios glorioso. Él ha dado testimonio acerca de sí mismo. ¿A quiénes? ¿Por qué se dice revelación general? ¿A quiénes Dios le ha dado este testimonio? A todos, a toda la humanidad. Nadie puede decir, no, yo no sabía. No, tú ves la creación, vives en este planeta, tienes conciencia entonces que Dios existe. Bien. ¿Alguna pregunta en cuanto a la revelación general? Sí. Dijiste que la revelación general es suficiente para conocer a Dios, ¿no? Pero no es suficiente para salvación. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que ante la evidencia general dicen, sí, hay un Dios? Entonces, ¿cómo es que Dios se va a manifestar a ellos para alcanzarlos? Sí, hay varias posturas al respecto. Tal vez las dos más populares son que si un ser humano, o sea, una posición dice, si un ser humano responde positivamente a la luz que Dios le está dando y dice, sí, veo la creación y reconozco que existe un Dios creador, que es bueno, que es eterno, entonces Dios le va a dar más luz. Es decir, enviará a alguien que le dice el Evangelio, que pueda conocer, para que él realmente pueda conocer a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, la otra postura dice que el ser humano es malo por naturaleza, de tal forma que nunca va a responder positivamente a esa revelación general que Dios da.
Y que el propósito entonces de la revelación general es simplemente mantener a todos los hombres sin excusa en el juicio final. Y que nadie pueda decir, bueno, porque yo soy relativamente bueno y puedo entrar al cielo. Entonces Dios da una revelación, da un testimonio a toda la humanidad, innegable, visible, de que Él existe, para que al final nadie tenga excusa. Pero el hombre es incapaz por sí mismo de responder positivamente a esa revelación general. ¿Y cómo es salvo entonces? Solamente por la gracia y la soberanía de Dios, al darles una revelación especial, por medio de misioneros, por medio de su palabra. Entonces, a mí me parece que lo mejor es la segunda posición, de que el hombre es pecador y por lo tanto es incapaz de responder a esa revelación general. Entonces, la revelación general más bien, así como la ley también, nos condena, ¿no? Nos condena. Y necesitamos más bien de la revelación especial de Dios para poder ser salvos. ¿Tú querías decir algo? En el caso de los incas, mayas, aztecas, ellos tenían un conocimiento de que había un Dios por lo que creían, pero ese conocimiento estaba errado, pero aún así creo que en la cultura incaica existe un Dios sobre el sol, sobre la luna que entonces, en el caso de ellos, esa revelación que... Pero ese conocimiento no lo sabe. No, yo no puedo decir así a rajatabla, ¿no? Que ninguno sabe, pero ese conocimiento, digo, que Dios existe, o que existe un Dios creador, ese conocimiento no lo sabe, no es suficiente para salvarnos, porque necesitan la fe en el Señor Jesucristo para ser salvos, porque Él es el sustituto que murió por nosotros. Claro, pero se puede asumir que ellos no tienen una revelación de Jesucristo, ¿no? Porque la revelación de Jesucristo viene a través de la palabra. De la palabra. Sí, y no solo ellos, sino que muchos, en realidad, en la historia, no han escuchado de Jesucristo. Hoy día mismo hay mucha gente que se está muriendo y que nunca ha escuchado acerca del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasará con ellos en el juicio final? No tienen excusa, dice Dios, porque tuvieron una revelación general. Y esa revelación, que es la creación y que es la historia, fue suficiente para condenarlos, pero es insuficiente para salvarlos. Ellos nunca entregaron sus vidas al Señor Jesucristo porque nunca escucharon acerca de Él. Pero cuando leemos en Romanos el capítulo 10, es interesante que Dios nos dice a nosotros, ¿no? ¿Cómo creerán si no hay quien nos predique? Entonces, nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio para que ellos puedan conocer de Cristo. Pero si ellos creyeron en un Dios, por lo que creían, pero no sabían de Jesucristo, se escuchaban de Él. Y aún así hay una forma de adorar a un Dios, pero no conocían, no tienen alguna... No, dice, no hay excusa, dice. De modo que no tienen excusa. Es igual como que cree en un Dios, pero no que Dios. Que Dios es su Ya, pero puede ser un paralelo, ¿no? También en la época, pues, lo de Job, no bien. Pero él sabía que había un Dios, que era el Dios verdadero. Y que de alguna forma Dios se había revelado a ellos audiblemente. Pero era relativamente antiguo. O sea, no es. Claro, No es tampoco había escritura, pero conocían a Dios por. Solamente que eso va a diseminarse por todo el mundo, se ha ido extraviando, el hombre se extravía. Pero Dios es soberano. Dios es soberano. Lo que pasa es que, claro, tendemos a pensar mucho en nosotros, pero Dios es soberano. Dios es el creador y Dios es quien decide cómo gobierna este mundo. Y todos nosotros tenemos que entender que somos pecadores. Todo ser humano merece la condenación. Porque es malo, desde que nace, desde su concepción. Esto lo heredamos de Adán.
Y cada ser humano que nace ya pecador y merece la condenación. Y solamente puede ser salvo por medio del Evangelio de Jesucristo. Y la única forma en que conozca el Evangelio de Jesucristo es por una revelación especial de Dios. Que vaya alguien y se lo diga, o que lo lea en las Escrituras de la Biblia, ¿no? Que se le revele a Dios. Como el etíope. Y es interesante, estoy recordando, sí, como el etíope, pero estoy recordando un pasaje que creo que está en Mateo 11, aquí terminamos esta parte, Mateo 11, a ver si lo encuentro. Creo que es Mateo 11. Sí, Mateo 11, 27, dice Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿No? Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Pero nadie conoce al Padre con intimidad, con profundidad, sino su propio Hijo, él sí. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y luego dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esto es sobre la soberanía de Cristo. Entonces, ¿quién va a conocer al Señor Jesucristo? Aquel a quien el Señor Jesucristo lo quiera revelar. Él es soberano, no solamente Él, sino también en el versículo 25 dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, Dios en su soberanía escondió algunas de estas verdades a cierto grupo de personas que aquí le llaman los sabios y los entendidos, y las reveló a otro grupo de personas que aquí le llaman los niños, y que no creo que se refiere solo a los niños, se refiere a gente inmadura, gente humilde, gente pecadora, que está dispuesta a recibir esa revelación de Dios. Entonces Dios es soberano en la salvación y Él revela de forma especial. ¿Pero a quién? La revelación general a todo el mundo, pero la revelación especial en su soberanía a quien Él quiera revelar. Vamos a continuar, hermanos, allí en la revelación especial para entenderlo un poco mejor, precisamente. ¿Qué es la revelación especial? Es necesario tener una revelación especial de Dios que muestre claramente su voluntad para el mundo y el ser humano. Para reconciliarnos con Dios y entender su voluntad para nuestras vidas y su plan para el mundo, es absolutamente necesario más revelación. Porque si comenzamos a hacer excepciones, entonces ya podemos cambiar a todas las personas. No podemos hacer excepciones. Nadie absolutamente puede ser salvo sin la revelación especial de Dios. Nadie puede conocer a Cristo, nadie puede entender el Evangelio sin la revelación especial de Dios. Específicamente, necesitamos conocer la redención en Cristo en beneficio del ser humano que es incapaz de salvarse por sí mismo. Leímos hace un momento el Salmo 19, del 1 al 4, veíamos la revelación general de Dios, pero en este mismo Salmo 19 nos habla de la revelación especial. Salmo 19, del 7 al 10. Salmo 19, del 7 al 10. A ver, léelo, Carlos, por favor. Salmo 19, del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel
y que la que despida del panal. Bien, entonces en la primera parte hemos leído del 1 al 4, del 1 al 6 incluso podríamos decir, que Dios se revela por medio de la creación a toda la humanidad. No emite palabra, no se escuchan voces audibles, pero al ver la creación todos pueden saber que Dios existe. Pero a partir del versículo 7 habla de la revelación especial, habla de la Biblia, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y para qué sirve la ley de Jehová? ¿Para qué sirve la revelación especial? ¿Cuál es su propósito? Dice que convierte el alma. No, uno no puede convertirse solo por la revelación general. No se puede, es imposible. Es absolutamente necesario tener la ley. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El 8, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre. Son todos usos. ¿Cómo vamos a ser sabios? ¿Cómo nuestros ojos van a ser iluminados? Solamente con la palabra de Dios, la revelación especial de Dios. Ya saben entonces, en cuanto a sus amigos, en cuanto a sus parientes, ¿cómo van a ser salvos? ¿Cuál es la única forma que puedan ellos conocer a Cristo? ¿Cómo? Comunicándoles el Evangelio. Porque no hay otra forma que ellos sepan. Necesitan la revelación especial de Dios. Que Cristo murió por sus pecados, que resucitó al tercer día, que deben arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Eso no va a nacer naturalmente en su mente, sino que necesitan la revelación especial de Dios. Tenemos en Hebreos 1 también, Hebreos 1 y 2, una palabra en cuanto a la revelación especial. Hebreos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí dice que Dios habló, ¿no? Se reveló. ¿Cómo? De muchas formas, de muchas maneras. Y dice además que lo ha hecho muchas veces, pero también dice que lo ha hecho en otro tiempo. En otro tiempo. ¿De qué formas habló Dios en otros tiempos? Aquí dice que de muchas maneras. ¿De qué formas Dios habló? Todas estas que vamos a mencionar son revelaciones especiales de Dios. ¿Cómo digo? A través de los profetas. Vamos a leer algunas. Letra A dice comunicación directa. No tenemos tiempo de leer cada cita bíblica, pero ahí en Éxodo 33 nos habla del ejemplo de Moisés. Dice que Dios habló cara a cara con Moisés. Una comunicación directa, personal, íntima, palabra de Dios para Moisés en ese momento. Y así habló con varios otros en la Biblia también. En segundo lugar, habló por medio de sueños y visiones. Y lo interesante aquí es que Dios se reveló por sueños no solamente a creyentes, sino también a incrédulos. Por ejemplo, al faraón de Egipto, cuando soñó de las vacas, de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas, que Dios le estaba revelando su voluntad. ¿Cómo? Muy bien, también tuvieron sus sueños y José les reveló qué es lo que significaba. Pero Dios les habló por sueños y por visiones. A Daniel también, a Juan en el Apocalipsis, les dio visiones. También por medio de ángeles. La palabra ángel significa mensajero. Y eso es lo que esa misión es la que cumplen en la Biblia. Comunican el mensaje de Dios. Cuando nació el Señor Jesucristo, el ángel Gabriel fue donde María a comunicarle la voluntad de Dios para ella. También por medio de profetas, como dijo aquí la hermana. Algunos de los profetas escribieron libros y otros no. No vayan a pensar que los que tenemos en la Biblia son todos los que hay. Hay otros más
¿Qué otros, por ejemplo, qué otros profetas conocen que no escribieron libros de la Biblia? Natán, muy bien. ¿Quién más? Elías, excelente. Eliseo, Gad, Semaías. Hay varios profetas en la Biblia. Ido, varios otros. Dios, entonces, les habló, los usó como sus heraldos, como sus instrumentos para que proclamen su palabra. Y también por medio de milagros. Es que el propósito principal de los milagros no es sanar a alguien o asombrar a la gente, sino comunicar una verdad. Por ejemplo, este sí lo vamos a ver, Marcos 2:10. Marcos 2:10. Este es bien claro. Marcos 2:10 dice: pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para que sepan que puedo perdonar pecados, voy a hacer este milagro. Y si puedo hacer este milagro, entonces soy Dios, y como soy Dios, puedo también perdonar pecados. Es decir, los milagros están comunicando un mensaje acerca de Cristo, acerca de cómo es Dios también. Esta es revelación especial. Pero, ¿de qué forma habla Dios ahora, en nuestro tiempo? Esto fue en otros tiempos, como dice en Hebreos 1. Pero ahora, ¿cómo nos habla? Bueno, en Hebreos también nos da la respuesta. Dice que en estos posteriores tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. Entonces, la persona de Cristo es la revelación suprema de Dios. Dice en Juan: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha revelado, Él le ha dado a conocer. No conoceríamos a Dios si no fuera por medio de Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo nuestro Señor Jesús. Así que solo por medio de Jesucristo podemos tener acceso a las riquezas del conocimiento de Dios. ¿Ya? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, por Jesucristo podemos conocer a Dios. Pero, ¿cómo conocemos de Jesucristo? Él es la revelación suprema de Dios. Él murió por nosotros. Solamente en Él tenemos la salvación. Pero ¿cómo podemos conocer acerca de Él? Entonces, hoy nos habla por medio de Cristo y nos habla por medio de su palabra, que es la Biblia. Como dice ahí en la siguiente página, en la primera frase dice: Cristo es la palabra encarnada de Dios. Incluso así se le llama. En Juan 1:1 dice que Él es el verbo. Y la palabra, ¿saben cuál es la palabra en el griego, en el original? Es esta palabra. La palabra logos, que significa palabra. Entonces, algunas traducciones lo traducen así: Cristo es la palabra. Nosotros en Reina Valera lo traducen el verbo, pero es la misma idea. Él es la palabra encarnada de Dios. Y la Biblia es la palabra escrita de Dios. En la Biblia tenemos el conocimiento de Jesucristo, y solo por Jesucristo podemos llegar al Padre. Dios registró en las escrituras todo lo que quería que nosotros supiéramos. Ya les dije hace un momento, no registró todo lo que Él sabe, sino registró todo lo que quería Él que nosotros supiéramos para la salvación. Dios inspiró a hombres para que escribiesen las palabras exactas que Él quería. La Biblia es la palabra misma de Dios, el aliento de Dios, y es el estándar por el cual cualquier pensamiento, idea o doctrina debe ser juzgada y comparada. Es nuestra autoridad en todo lo que creemos y lo que hacemos. Y algunas características, así rápidamente, de esta revelación: es verbal y entendible. Es decir, utiliza palabras.
que podemos entender, un idioma humano que podemos entender. Es variada, hay poesía, hay profecía, hay historia, hay milagros, hay muchas cosas. No es exhaustiva. Exhaustiva, otra vez en el sentido, también lo puedo apuntar para aclararlo, en el sentido que no nos dice absolutamente todo lo que Dios sabe. No es exhaustivo. En realidad es un conocimiento que Dios nos quiere dar y que es exacto, preciso para lo que necesitamos. Suficiente. Muy bien. Es completa. Es completa. No necesitamos añadir un libro más, ¿no? o nueva revelación, porque ya está completa. Es suficiente. Es lo que necesitamos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, con la Biblia podemos ser perfectos y no necesitamos otra cosa. Es progresiva, es decir, Dios este libro lo fue revelando a través del tiempo. Ha habido épocas en la historia, Israel en el desierto, por ejemplo, que solamente tenían los 5 libros de Moisés. En la época de Jesús, que solamente teníamos el Antiguo Testamento. Pero nosotros hoy día tenemos ya la revelación completa de Dios. Se ha ido revelando progresivamente. Y es autoritativa, significa que es la regla, la autoridad máxima, suprema para nuestras vidas. ¿Por qué entonces es importante la revelación especial de Dios? ¿Por qué es importante la revelación especial de Dios? Excelente. Porque es la forma en que llegamos a la revelación. Es la revelación que Dios ha usado para darnos a conocer acerca de Cristo, acerca de su plan para nosotros, acerca del Evangelio y de todo lo que necesitamos para ser maduros espiritualmente, y no necesitamos nada más. Eso no significa que no leamos otros libros, eso no significa que no tengamos maestros y pastores, pero aun si no tuviéramos ningún otro libro, podríamos nosotros conocer a Cristo, ser salvos y ser maduros con la palabra de Dios. Dice ahí, Dios nos ha creado para que lo conozcamos. Él se ha revelado a través de muchas formas en la historia. Su revelación suprema es Cristo. Él mismo vino para morir en nuestro lugar y salvarnos, mostrar nuestro camino hacia Dios. Y el testimonio de todo esto lo encontramos en la revelación escrita de Dios, que es la Biblia. No podemos conocer a Dios ni ser salvos sin la revelación especial de Dios. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quiere preguntar? Tenemos 2 o 3 minutos. ¿Alguna pregunta de la revelación especial? ¿Qué sucede cuando alguien predica a alguien constantemente? ¿Hasta dónde puede haber un tope? No, hay que perseverar. Mientras haya vida, hay que seguir compartiendo el Evangelio. Yo sé que a veces nos cansamos, a veces nos hastiamos y creemos que esta persona nunca se va a convertir, pero hay que seguir hablando del Evangelio hasta el fin. Sí, mientras esté respirando. Eso que dicen algunas personas, que el tiempo de Dios no es perfecto, y que cuando es el tiempo en que la persona va a responder o va a abrir los ojos en un momento y que recién a entender. Sí, hay que confiar en el Señor y en su soberanía. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Sí, está dentro del plan de Sí, Dios. está en su plan, porque también podría ser que no. O sea, Dios es soberano. Tenemos que confiar en su palabra, tenemos que confiar en que su Evangelio tiene poder para salvar a las personas, y por eso es que hay que comunicarlo y comunicarlo. Pero también tenemos que entender, la misma Biblia nos lo dice, que algunas personas van a creer y otras personas no van a creer. Siempre va a haber ese error. Y podemos cometer el error de repente de insistir demasiado, de predicar mucho, y también eso a la larga tampoco es sensato, ¿no? El estar constantemente
Sí, yo creo que tiene que estar acompañado más bien de un testimonio, de una transformación de nuestra vida. Porque si hablamos, pero en nuestra vida no ha cambiado nada, más bien esa persona puede endurecerse más y más. Porque dice son solo palabras, no hay ningún poder en el Evangelio, porque esta persona es igual que yo. Y peor. Entonces, Pero si miran las dos cosas. sí, claro, hay que hablar, hay que insistir. Aunque es interesante lo que dice Pedro también, que a las esposas. Más adelante dice a los esposos que tienen que tener sabiduría, pero a las esposas les dice que pueden ganar a sus esposos sin palabras por medio de su conducta respetuosa. Eso no quiere decir que no le van a hablar el Evangelio. Se le tienen que hablar el Evangelio para que puedan conocer de Cristo. Pero a mí me parece que la idea ahí es que no es una mujer que todos los días, a toda hora, está machacando, sino que le ha comunicado el Evangelio y que además eso lo está confirmando con su propio testimonio de respeto y de amor a su esposo. Y eso puede ganar, dice la Biblia de Dios. Sí, viviendo el Evangelio. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que aquí vamos a terminar.